Perfecto, pues bienvenidos todos y todas. Ya nos ponemos en marcha al consultorio para pedirólogos. Ya sabéis que es un espacio que nació en el año 2020 con la marca, digamos, El Arte de Pedir, que ya sabéis que es un método que he creado para enseñar a pedir y enseñaros a pedir con efectividad, con seguridad y con confianza, una metodología que estoy aplicando tanto para empresas y entidades que queréis captar fondos de manera profesional, queréis aprender a vender, todos vendemos, y queréis también tener una propuesta de valor y un relato, un discurso que sea ganador. O sea que bienvenido. Este ya creo que es el consultorio número 22 o 23, voy perdiendo la cuenta. Habéis participado más de 1000 y pico personas en todas las ediciones. Acordaros que tenéis todos los consultorios grabados en el canal de YouTube del Arte de Pedir, así que en cualquier momento podéis suscribiros al canal de YouTube El Arte de Pedir y tener toda esa librería visual con todos los episodios de consultorio. Hemos tratado temáticas muy diferentes, desde fundraising digital, hemos hablado de fundraising cultural, hemos hablado de estrategias de fundraising, hemos hablado de cómo crear equipos de patronos y de patronatos implicados. Hemos hablado muchísimos temas y hoy, como sabéis, vamos a hablar de los retos y los desafíos del fundraising universitario. Hemos tenido la gran suerte y el honor que Fernando Morón, que es gerente de la Asociación Española de Fundraising, nos invitó a Juansa y a mí a crear este dossier sobre los retos y los desafíos del fundraising universitario. Como sabéis, Juansa, él está en el Departamento de Comunicación y Fundraising de la Universidad Jaume I en Castellón, y de mi parte que sepáis que trabajé prácticamente 10 años en Fundación ESADE, en el momento en el que se impulsó la creación del Departamento de Captación de Fondos. Y bueno, llevo todos estos años trabajando, como sabéis, con El Arte de Pedir y ayudando en España como en América Latina. Con América Latina colaboro con CASE, no sé si conocéis, seguramente sí. CASE es una asociación que también aglutina las universidades que realizan fundraising en América Latina, así que estoy como realizando muchos esfuerzos. Pues nos vamos a poner ya en marcha. Acordaros que ahora vamos a tener un poco de conversación para compartir las recomendaciones y los aspectos clave de este dossier que nos ha encargado la Asociación Española de Fundraising. Que sepáis que el dossier es de acceso exclusivo para socios y socias de la Asociación Española de Fundraising. Yo os animo a que forméis parte de la asociación. Yo creo que es nuestra familia. Si algo que tenemos que hacer como sector es hacer familia y apoyarnos entre nosotros, y yo creo que la labor que hace la Asociación Española de Fundraising aglutina este foro de relaciones, de conocimiento y de aprendizaje. O sea que es un placer que podáis aprovechar también la ocasión para considerar en vuestra universidad el formar parte de la asociación. Obviamente, Fernando Morón nos ha dado autorización para que aquellas universidades que queráis recibir el dossier, y si ahora mismo lo queréis recibir, me facilitáis vuestro email a través del chat y con gusto os facilitaremos el dossier de manera excepcional y exclusiva, porque como os decimos, son contenidos que han requerido una labor y que son reservados a las personas. Que las universidades forméis parte de la asociación. Yo creo que es un colectivo que si suma fuerzas y se une, tenéis muchísimo que aprender. Pues ahí vamos, Juansa, Fernando Morón, bienvenidísimos ahora a la sesión, al consultorio para hablar del fundraising universitario. ¿Qué tal todo, Fernando? A ver, el micro, que te escuchemos, Sí, Fernando. ya está. Muy bien, Muy muchas bien. gracias, Silvia, por invitarnos a esta sesión. Y nada, como bien decía Silvia, la idea de este, bueno, pues de este dossier es, con la labor que han hecho Juansa y con la labor que ha hecho Silvia, es un poco identificar aquellos aspectos más básicos y más interesantes que tiene toda la parte de fundraising universitario, fundraising educativo. El fundraising en sí, ya, bueno, y permitirme que salude a Paloma y a Javier, que, bueno, pues que son amigos y compañeros de la asociación desde hace también, como Silvia, hace mucho tiempo, y da gusto verles. Bueno, pues como bien saben ellos, yo a Paloma y a Javier, por supuesto no voy a decirles nada, porque en muchos casos sabrán mucho más que yo,
Pero ellos saben, igual que nosotros, que el fundraising al final es un conjunto de herramientas, de técnicas que permite captar fondos, recursos para entidades no lucrativas. Y esas herramientas, canales, técnicas son, por así decirlo, universales. Es decir, hay muchas. Hay desde fundraising digital, redes sociales, face-to-face, telemarketing, door-to-door, fundraising corporativo, etcétera, campañas de captación, que ahí Paloma también nos puede decir muchísimo, y Javier con toda su experiencia en tanto Save the Children como Plan Internacional, como en otras organizaciones. Hay diferentes técnicas y herramientas. Y al final, en todo ese conjunto, cada sector, cada entidad debe elegir en dónde tiene que poner pues más hincapié, dónde tiene que poner bueno, pues más desarrollo. Pero al final las técnicas son las mismas. Cambian los públicos objetivos, cambian las organizaciones en algunos aspectos y cambian la elección que tú tengas de qué técnica o qué herramienta o qué canal quieres potenciar más. Pero el conocimiento de esas técnicas y herramientas en conjunto son iguales para todos los tipos de organizaciones. Vengas de cooperación al desarrollo, vengas de acción social, vengas de cualquier ámbito. Es la adaptación, es la bajada, es la interiorización de esas canales y herramientas y técnicas a tu organización donde está la diferencia, donde está el valor añadido. Y por supuesto, yo creo que, bueno, y ahí Juansa y Silvia, que son los protagonistas de este dossier, lo pueden decir más, es cómo se vive dentro de cada organización, bueno, pues este proceso de interiorización del fundraising en la organización y de un proceso en el que lo primero que tiene que tener cada entidad y cada organización es dar un paso hacia adelante. Tienen que dar el paso hacia adelante de decir, queremos hacer y queremos tomar esta iniciativa, queremos tomar este camino. Y cuando la organización decide tomar este camino, es cuando ya todo el modelo cambia. Así es. Y cambia en el 93 o 95% de los casos para mejor siempre, porque al final el fundraising hace un cambio en la organización, un cambio general, un cambio en la forma de comunicar, en la forma de relacionarte con los stakeholders, en la forma de mostrar tu organización, en la forma de identificar realmente tus necesidades, en la forma de relacionarte internamente con el resto de miembros de tu organización, de departamentos, de territorios, etcétera. Vale, entonces, ese es el cambio. Fernando, muchas gracias por dar el contexto. Bueno, veo que Juansa por algún motivo debe estar volviendo a conectarse. Bueno, pues exacto, yo creo que Fernando está poniendo en evidencia la importancia que tiene el apostar por la captación de fondos en el ámbito universitario. Como os he dicho, los que queráis tener el dossier, me escribís el email y os lo enviaré. Deciros, por daros un resumen y dar el contexto que motivó el hecho de crear este dossier, es el panorama que actualmente está en las universidades. Deciros que es un dossier muy exhaustivo. Hemos querido dar una fotografía, o sea, una radiografía muy precisa de cuál es la foto de universidades que actualmente están apostando por el fundraising. Ahora mismo os la daré. Hemos querido también hablar de cuáles son esos desafíos, dónde están esas apuestas que creemos que las universidades tenéis que realizar, es decir, cuáles son esos factores de éxito que consideramos que son tan importantes. Por supuesto, también hemos querido hablar de cuáles son esos errores que se han de evitar, porque creemos que son errores que se vienen repitiendo y el hecho de conocer y reconocer esos errores evitará que se repitan pues, a toda costa. Y es un dossier que también hablamos de la labor importante del fundraising como una labor de todos en la universidad, o sea, que no es un los esfuerzos de fundraising, sino que el fundraising es una visión estratégica que ha de calar muy bien dentro de toda la organización y de todos los órganos de gobierno y todos los departamentos. Por lo tanto, también en el dossier hablamos de la parte digital, que como sabéis durante el COVID se ha reforzado mucho el fundraising digital y ahora os daré algunos datos que así lo confirman, y hay muchísimos ejemplos en el dossier que ponen en evidencia las buenas historias, los buenos casos y los buenos
éxitos que se están consiguiendo. Por supuesto, en el dossier hemos querido hacer un último capítulo que habla sobre el fundraiser, cuál es el perfil que consideramos más idóneo de profesional para ocupar este tipo de posición. Entonces, como datos, deciros que hemos tomado en cuenta las 84 universidades españolas, es decir, son esas universidades que hemos tomado en cuenta para realizar este dossier, y deciros como dato más relevante que 10 universidades públicas y 6 de ellas privadas, estas sí que disponen de un programa y de un departamento de captación de fondos, ¿vale? Es un número, como podéis imaginar, relativamente bajo. Juansa, ahora veo que te has incorporado, seguramente has estado pendiente. Juansa, estaba empezando por comentar que el dossier, el motivo por el que lo creamos, ¿no? El ver que realmente las cifras están demostrando que hay mucha posibilidad de crecimiento, que hicimos el estudio con esas 84 universidades españolas, de las cuales detectamos que 10 universidades públicas y 6 universidades privadas, solo estas 16 disponen de un departamento propio y de un programa de captación de fondos. Juansa, no sé si quieres aprovechar que estaba dando esta radiografía para dar algunos datos más. Hola, ¿qué tal? ¿Me escucháis bien? Sí, te escuchamos, adelante. Vale, oye, de pediros disculpas, ¿vale? Porque había salido del despacho compartido que tenemos, por eso también la mascarilla. A ver, se le vuelve a Y cortar. estaba en una sala y no sé por qué motivo, no suele fallar nunca hasta que falla. Vale, adelante, No, Juansa, dános la radiografía. Porque nada, pues eso, nada. Como comentaba Silvia, pues eso, para el dossier pues hicimos un poco un análisis de las 84 universidades españolas, las 50 públicas y las 34 privadas, analizando un poquito 3 variables. No sé si lo has comentado, Silvia, las que tenían algún programa estructurado de captación de fondos, si tenían alguna oficina o algún equipo que se dedicara a la captación de fondos vía mecenazgo y patrocinio, y si además habían hecho alguna campaña, tenían alguna campaña permanente de captación de fondos vía online, vía la web, o habían hecho alguna campaña puntual de captación de fondos. En base a eso, pues nada, vimos que de las 84 universidades, solamente, como decía Silvia, 10 públicas y 6 privadas, o sea, el 19% tenían un programa estructurado. Cuando hablamos de un programa estructurado, no significa que tengan un plan institucional, ¿no?, de captación de fondos vía patrocinio y mecenazgo, sino que tengan un programa, tengan un espacio web en el que existan varias categorías de captación para formación, para investigación, para becas, que existan categorías de colaboradores, que exista una opción de donación online, ¿no?, que exista una persona de contacto o una oficina de contacto para realizar consultas, y que luego esa gestión se lleve más o menos profesional dentro de la universidad. Pues como decía, solamente el 19% de las universidades, por lo tanto queda mucho camino que recorrer en establecer programas de captación de fondos en las universidades. Luego, respecto a las oficinas, solamente 14 universidades, 7 públicas y 7 privadas, tienen una oficina en la que tienen al menos una persona que se dedica a gestionar profesionalmente el proceso de captación de fondos. Puede ser en la propia universidad, puede ser en la fundación, como veo que alguien está conectado por ahí, ¿vale? Sí. Y luego, en el tema de las campañas, aquí la cosa sí que ha cambiado mucho en estos 2 últimos años, porque con motivo de la COVID-19 muchas universidades realizaron sus primeras campañas de fundraising digital, y por lo tanto, como mostramos al informe, pues al menos 12 universidades realizaron campañas concretas de fundraising digital, en muchos casos la primera vez que hacían una campaña de captación de fondos digital. Y en definitiva, los datos al final es que el 32% de las universidades españolas ha realizado en algún momento una campaña de captación de fondos, tenga o no tenga un programa o una oficina, pero el 32% de las universidades ha realizado alguna campaña online de captación de fondos, y en el caso de las públicas sube al 42%, lo cual es curioso, ¿no? Sí. Teniendo solamente digamos, de las universidades públicas, el 20% solamente un programa de captación de fondos y solamente el 14% una oficina, pues el 42% ha hecho alguna campaña. Sí. Lo cual puede prorrogar que mejoren. Sí.
Exacto, o sea, yo creo que ahí se ha visto que en una situación de emergencia se ha incrementado esa voluntad de realizar campañas, pero fijaros en los datos, de 84 universidades públicas y privadas, solo 14 tienen una oficina propia con una persona trabajando full time. De los que estáis aquí, levantadme el fundraising, siendo universidades. Que vea yo las que levantad el dedo, las... Ah, se ha cortado, disculpad. Las que estáis ahora conectadas, las que tenéis un departamento propio de fundraising. A ver, tenemos a UPC, IS, la UOC, la WIC y FUEIBI, exacto, que es la de las Islas Baleares. Exacto, gracias Luis, perfecto. O sea que aquí tenemos la buena representación. Como dice muy bien Juansa, las campañas que se han hecho durante el periodo COVID han respondido muchas de estas campañas, y lo veréis en el dossier, a campañas de becas especialmente destinadas para conseguir financiar los estudios de aquellos alumnos y alumnas que estaban en situación de vulnerabilidad. Entonces ha sido muy interesante ver que se ha reforzado. Muy interesante. Luego también queríamos, ¿no?, en el dossier, otra de las cosas que con Juansa hemos visto son las diferentes vías de colaboración que están desplegando las universidades. Acordaros que las universidades tienen muchos ejes de colaboración y eso hace a veces que sea más complejo el dirigir sus mensajes. Por una parte están todos los programas de becas, ya sabéis que las universidades tienen interés en poder tener alumnos con talento, independientemente de su situación económica, y el programa de becas permite premiar ese talento. Entonces está el programa de becas, que es uno de los programas más clave que tienen las universidades. Luego, como sabéis, las universidades, otro de los ejes de colaboración son los programas de investigación, que acostumbra a ser un portafolio bastante complejo según si la universidad tiene más institutos, cátedras y por lo tanto hay muchas más temáticas, pero obviamente los programas de investigación también son uno de los reclamos y peticiones de fondos. Y por otro lado tenemos toda la parte de infraestructuras, que ya sea pues, mejora de equipamientos tecnológicos, mejora de instalaciones, creación de nuevos equipamientos, todo lo que es infraestructuras, también es otro de los ejes que son muy atractivos para las empresas y donantes individuales. Y por último, podría haber todo lo que se... Las universidades también cada vez están generando espacios, eventos, foros de challenge, de retos, que también pueden ser muy atractivos para las universidades. Y eso estamos viendo que cada vez las universidades lo están teniendo más claro, ¿no? ¿Qué ejes de colaboración van abriendo más? No sé, Juansa, si quieres aportar algún dato más sobre las vías de colaboración. No, las que has dicho son las comunes, ¿no? Sí. Que yo creo que incluso podemos comentarlo la gente presente, ¿no? Pero son las más habituales, ¿eh? Evidentemente todos ofrecemos opciones de becas, ¿no?, de Sí. distintos tipos, y luego otras actividades de formación o de investigación o de ámbito cultural y social. Eso es, perfecto. O sea que ahí también, bueno, daros un poco, seguro que los que estáis implicados lo tenéis más a la mano. En el dossier, otro de los aspectos que con Juansa hemos trabajado mucho es hablar de los factores de éxito. Y veréis que os hemos hecho como un listado bastante completo. Y os voy a hacer un resumen para que veáis. Para empezar, uno de los retos, y que yo también lo viví cuando estuve en Fundación ESADE, es entender que la labor de captar fondos es estratégica y es transversal. No es el departamento de fundraising quien lidera esas conexiones y relaciones con donantes individuales y corporativos. Esas relaciones que pueden nacer desde cualquier persona de la universidad. Por lo tanto, requerimos una implicación, y es fundamental, como sabéis, la implicación de los directivos, es fundamental la implicación de todo el cuadro directivo, de los patronatos, de las diferentes áreas funcionales, el personal del PAS, que ya sabéis que es el personal administrativo, como el PDI, como son todos el profesorado. Por lo tanto, es
más que una acción que solo desarrolla un departamento, es toda una estrategia que tiene que calar, como he dicho antes, en toda la organización e implicar a toda la organización, porque es un tema de relaciones y las relaciones siempre están en manos de personas y son las personas quienes van a tener que realmente trabajar para conseguir esa colaboración con la universidad. Muy importante en patronato. También hemos visto como muy relevante el tema del relato. Como sabéis, yo también desde el arte de pedir lo estoy trabajando mucho. Las universidades, que como sabéis también competís entre vosotras, muchas veces los relatos cuesta ver esa parte de diferenciación y también esa ambición. Por lo tanto, también es importante que dentro de las universidades se trabaje ese relato que sea desgarrador, diferenciador, que realmente marque cuáles son las necesidades financieras estratégicas y a qué se va a destinar todos esos fondos que vais a ir recaudando. Obviamente, como comentábamos, son tantas las vías de colaboración que a veces es difícil querer pedir a tantas empresas y personas para tantos temas. Por lo tanto, también vemos como algo importante el hecho de tener una estrategia enfocada, tener muy claro en la que te quieres focalizar. Por ejemplo, en Fundación ESADE, cuando iniciamos, vimos que el programa de becas era uno de los programas que más queríamos reforzar. Primero, porque queríamos ser una universidad en la que se pusiera en mérito el talento y no solo la capacidad de pagar o no la matrícula. Entonces, durante los primeros años, gran parte del esfuerzo del departamento fue en potenciar la captación de fondos para el ámbito de las becas. O sea que dentro de tu universidad es difícil a veces querer ir a todos a hacer peticiones para todos los ejes, sino focalizarte y poner la energía en aquello que consideras más prioritario. Por supuesto, qué importante es esa coordinación y colaboración con el profesorado, ¿no? Siempre decimos que a veces hay que saber trasladar al profesorado cuál es la ventaja de conseguir fondos externos y privados, ¿no? Eso va a potenciar que puedan hacer mejores investigaciones con mayores recursos, poder fichar a mejores profesores y a mejores doctorandos, con lo cual el hecho de colaborar con el profesorado no solo va a servir para crear el relato en el ámbito de la investigación, sino también el profesorado, pensad que son los prescriptores de la universidad ante el alumnado, y el alumnado, como sabéis, son donantes individuales y donantes corporativos en potencia, porque son talentos que en un lugar en el futuro van a ocupar posiciones directivas o posiciones de influencia para captar fondos. Por lo tanto, el rol del profesorado es fundamental en el eje de investigación, en su también capacidad de influencia para conseguir fondos a presente y a futuro de esos alumnos que en ese momento estén en el aula y que gracias al profesorado han conseguido el aprendizaje. Obviamente, qué importante la implicación de las asociaciones de antiguos alumnos, el hecho de colaborar, las bases de datos, tener muy claro cuál es la hoja de ruta para trabajar la relación con ese donante individual o corporativo. Las asociaciones de antiguos alumnos tienen mucha información sobre el expediente profesional de ese alumno o ese antiguo alumno, tienen capacidad de invitar a esos alumnos y antiguos alumnos a actividades para generar más implicación y proximidad, y por lo tanto es muy importante trabajar de manera coordinada. También la parte de buscar la vinculación, ¿no? Y por lo tanto ahí vamos a tener que trabajar la parte de bases de datos, ¿no? Que es una de las tareas que, como que sabéis, genera mucho dolor de cabeza, tener bases de datos cruzadas donde podamos saber tiene la universidad con esa persona o con esa empresa, viendo todos los aspectos de relación posible. Es un proveedor de la universidad, es antiguo alumno, tiene otros familiares que han estudiado, cuántos empleados o ex empleados son antiguos alumnos, a cuántos eventos ha participado, cuántas ponencias ha realizado esa persona que puede ser un donante. Esas bases de datos requieren de una inteligencia y de una capacidad, muchísima información, y por supuesto toda la gestión eficiente de las donaciones para tener muy claro quién nos está dando y cómo nos está dando, para ser muy transparentes en cómo distribuimos los fondos y en ser transparentes en cómo se han utilizado y qué impacto han conseguido. No sé, Juansa y Fernando, si queréis incorporar algún elemento más sobre los factores de éxito. Juansa, tú primero.
Como quieras, Fernando, sí. No, bueno, has hecho los puntos principales. Básicamente, muchas de las universidades que están ahora conectadas nos encontraremos todas con la misma problemática. Yo creo que existe los factores de éxito internos, que son intrínsecos a la propia universidad, y luego los factores un poco de éxito externos de la relación con ¿no? con los potenciales donantes, con las potenciales entidades colaboradoras. Evidentemente, como has dicho tú, pues, solucionar todos los temas internos de que exista un apoyo de la alta dirección, que exista una coordinación con todas las unidades, ¿no? que pueden tener relación en la captación de fondos en la universidad. Porque no nos equivoquemos, aquí estamos analizando la captación de fondos, tal vez vía donaciones, vía mecenazgo, patrocinio, pero la universidad capta fondos por muchas vías. Conviene que todas estas personas que trabajan en una oficina de investigación, que trabajan en una oficina de marketing, en cualquier tipo de oficina, puedan estar coordinadas y relacionadas, ¿no? Porque si no, como sabéis, si no existe una buena coordinación entre las distintas oficinas que pueden realizar una captación de fondos en la universidad y también el profesorado, que suele ser el promotor principal de los proyectos, ¿no? Cuando son proyectos de investigación, ¿no? Si no existe una buena coordinación interna, suele pasar que a potenciales donantes les llegan peticiones repetidas de la universidad. Y eso os habrá pasado más de una vez, que existen empresas o entidades que reciben varias peticiones de la universidad cuando en la propia universidad no se sabe que se han hecho esas peticiones repetidas, ¿no? Eso es lo que primero que hay que trabajar internamente para tenerlo bien organizado, bien coordinado. Y una vez todo eso está bien trabajado, mirar luego de cómo establecer esa petición de colaboración a potenciales donantes. Y como tú dices, pues luego eso, pues todas las relaciones, por supuesto, con antiguos alumnos, que esté bien gestionado la asociación o el programa, la oficina alumni dentro de la universidad con el proceso de captación de fondos, pues mucho mejor. Todos esos puntos no relacionados, tener una buena base de datos. Muchas de las universidades aquí presentes trabajamos con CRMs o con bases de datos ya bastante buenas, pues todo eso ayuda a que todo el proceso de captación de fondos sea mucho más transparente y mucho más efectivo. Sí. Sí, totalmente, Juansa. Yo creo que el elemento que has comentado tú de coordinación interna, yo, por ejemplo, fue uno de mis grandes aprendizajes del fundraising, ¿no? Que yo al principio lo que me pasaba es que a mí me preguntaban, bueno, Silvia, ¿cómo van las peticiones? Y yo sentía la presión en mis espaldas, ¿no? De tener que responder. Y al final aprendí, no, eso te pregunto a ti, ¿no? ¿Cómo van tus peticiones? Porque yo creo que hay que crear esa corresponsabilidad de que las relaciones clave que tiene la universidad no solo las gestiona el departamento de fundraising, ¿no? Entonces, como tú dices, esta coordinación para evitar que en la sala de espera de una empresa os encontréis todos los departamentos empresa requiere de mucha comunicación. Y es verdad que en las universidades muchas veces hay una cultura de silos, porque cada unidad funcional se le reclaman unos objetivos funcionales. Y a mí es lo que más me apasionó de mi labor de fundraising. Me pasó en 3 ocasiones, Juansa, y aquí lo comparto, que en la misma sala de espera que iba a ver a una empresa me encontré a otra persona de mi misma universidad que tenía una cita con la misma persona, ¿no? Entonces, cuando pasan estas situaciones, si es que os pasan, aprovechadlas para poner sobre la mesa la necesidad de crear propuestas de valor integradas a esa empresa. La empresa quiere conectar con la universidad porque ve el valor de conectar con las universidades. Necesita conectar con el perfil de alumno, con el perfil de antiguo alumno, con el profesorado. O sea, la universidad para una empresa donante tiene muchísimo atractivo de cara a reforzar su marca, de cara a reforzar su sentimiento de apuesta social. Y por lo tanto, esta parte que dice Juansa, os diría que la reclaméis de manera casi reivindicativa, porque lo peor que os puede pasar es que compitan las diferentes propuestas que se realicen desde Executive Education, desde programas, desde antiguos alumnos o desde el departamento de compras, compita con fundraising. Qué bueno es que os podáis acercar a una empresa y hacerle una propuesta global para que contrate alumnos a través de carreras profesionales, para que sea proveedor
del catering del restaurante, para que además os provea haga una aportación en especies, un equipamiento tecnológico, lo que sea, y además haga una donación al programa de becas. Cuando ponemos en común en un mismo documento la propuesta integral, la empresa se da cuenta de la gran capacidad que tiene de impactar y de llegar a la audiencia de la universidad a través de diferentes acciones que se canalizan con diferentes departamentos, pero que vosotros desde Fundraising lo que mantenéis es esa mirada de unión, de cohesión y de coherencia. Esto que os estoy diciendo, yo recuerdo tener que utilizar un liderazgo intenso. ¿Qué me refiero con esto? Hay muchas resistencias porque, como os decía antes, cada departamento funcional de la universidad se debe a sus objetivos funcionales. Por lo tanto, muchas veces no se ha creado como objetivos de venta cruzada. Yo cuando estuve en Fundación ESADE, lo que hicimos es fomentar objetivos de venta cruzada, porque eso lo que conseguíamos era que las empresas que ya colaboraban con la universidad siempre quisieran reforzar la relación y sabían que tenían un solo interlocutor, no 7 interlocutores, que es una locura y una pérdida de tiempo. O sea que me alegra, Juansa, que destaques también este punto. Luego también en el dossier, ¿verdad, Juansa? Hablamos de la parte digital, de todos los esfuerzos que se han hecho. No sé si, Juansa, quieres aprovechar para compartir algunos de los ejemplos que hemos compartido de apuesta del fundraising universitario desde el ámbito digital. Silvia, si me dejas intervenir una cosa, un segundito. quería comentar una cosa a Paloma. Si quieres, le Dime. pide un momentito a Paloma. Sí, adelante, Paloma. Muchas gracias, Fernando. Bueno, Silvia, yo sí que quería comentar lo que estás diciendo de trabajar en siglos en universidades, todo eso, todo es cierto, pero sí quería poner en valor, dado que tengo la doble experiencia, ¿no?, del mundo de las ONGs y de la universidad, que creo que todo eso es fruto de que el fundraising en universidades está mucho más inmaduro en nuestro país, que no en otros países, pero en nuestro país está mucho más inmaduro. Hay muchísimas, como bien habéis identificado en el dossier, muchísimas universidades que ni siquiera se lo están proponiendo de momento. Con lo cual, si yo echo la vista atrás y me voy atrás hace varios años, este mismo problema existía en las mismas ONGs, donde había problemas de comunicación interdepartamentales porque el fundraising se veía un poco como una estrategia no limpia, o no sé cómo describirlo, pero era algo como que no estaba reconocido. Con el tiempo, todo eso ha ido cambiando a marchas forzadas en todo el sector de las ONGs y creo que estamos en ese proceso de cambio en las universidades. Y es lo único que quería poner. Sí, totalmente de acuerdo, Paloma, muchas gracias por tu aportación. Exacto, estamos en proceso de madurez, aunque es verdad que yo creo que las que estéis empezando, sí que os animo a que reivindiquéis esta necesidad de coordinación, porque al final la reputación de la universidad también depende de esa capacidad de forjar relaciones facilitando las interlocuciones. O sea, si para interlocutar con un mismo donante individual o corporativo hemos de interactuar 8 interlocutores, primero que la información se va a dispersar y segundo, vamos a competir en objetivos. Por lo tanto, cuando canalizamos y centralizamos las interlocuciones, permitimos que la universidad estratégicamente decida qué le pide a esa empresa priorizando en necesidades, porque es una orientación mucho más global, pero obviamente es algo que se tiene que ir forjando. Yo simplemente os lo digo, que reivindico que los que estéis empezando lo pongáis ya encima de la mesa, porque es algo que va a crear una cultura y es algo que va a favorecer el que tengáis una visión estratégica y facilitéis, como os decía, una interlocución única y muy bien enfocada para conseguir lo que queráis. Muy bien, Juansa, a ver si continúa por... si estás aquí, Juansa, que estaba pendiente. No sé si querías comentar algo de la parte del fundraising digital, que también recogimos mucha información. Creo que Fernando ha pedido intervenir. Ay, disculpa. Ay, Fernando, que ponéis la manita. Vale, perfecto, adelante. Nada, muy rápido. Yo es que con lo que estabais comentando, yo quería aportar 3 cosas que tienen que ver con la identificación. Es decir, es muy importante la identificación de necesidades. ¿Qué necesidades reales tiene
eso pasa con cualquier tipo de entidad. ¿Qué necesidades reales tiene la universidad de financiación y qué necesidades de financiación sería conveniente que fuera a través del fundraising? Es decir, tenemos financiación pública, tenemos financiación privada, tenemos bueno, pues pago de matrícula, lo que es la matrícula de pago normal. Entonces, esta distribución real de ingresos y de necesidades, yo creo que es fundamental. Identificar claramente el impacto social de tu universidad, de tu escuela. Es decir, no lo mismo una universidad pública que una universidad privada a la hora de identificar cuál es, como bien decía Silvia, vuestro relato. El relato de la universidad pública tendrá mucho que ver con un impacto social pues a nivel más general, es decir, lo que se busca es precisamente en tu entorno, pues Juansa en Castellón, crear una sociedad diferente a la hora de valorar el valor de la propia universidad, y la universidad privada tendrá otro concepto de teoría de impacto social. Entonces, identificar el impacto social que esa universidad, que esa escuela va a crear, yo creo que es importante. Y eso se va a unir con la identificación de los públicos objetivos que me va a permitir a mí solicitar esa petición. No va a ser la misma en una escuela privada que en una universidad pública. Entonces, si unimos identificación de necesidad, identificación de cuál es mi impacto social, yo creo que identificaremos también cuáles van a ser mis públicos objetivos más claros a la hora de hacer la petición. Y luego yo creo que es importante fomentar la colaboración entre universidades y fomentar la colaboración con otras entidades. Y en este caso, hacer proyectos asociados con ONGs típicas, por así decirlo, pues, de acción social, yo creo que es muy importante, o de cooperación al desarrollo, de salud, todo aquello que... Porque cada vez más, tanto las sociedades en general como las empresas y otro tipo de instituciones valoran mucho proyectos cooperativos. Eso es lo que es importante. Y luego, una cosa muy práctica, que definéis realmente si quien capta es la universidad o la fundación de la universidad por una cuestión realmente de declaración fiscal. Es decir, para ver realmente por dónde es el modelo de declaración fiscal que vais a tener. Solamente estas cosas, Juanso. Está. Sí, no, muy interesante y muy concreto, Fernando. O sea que muchas gracias. Yo creo que como comentas tú muy bien, Fernando, ¿no? O sea, el entender muy bien lo que aporta a la universidad, ¿no? Con Juansa, también en el dossier una de las cosas que hemos visto es que las empresas cada vez están más cansadas de las formas clásicas de colaboración más marketingianas. Y yo creo que, como tú has dicho ahora, Fernando, la universidad le da a esas empresas donantes o incluso a los donantes individuales todo un relato de impacto muy distinto. O sea, pensad que las empresas, en concreto, por ejemplo, están buscando continuamente reclutar y fichar a nuevos empleados. Y si algo tiene una universidad es que es una cantera de talento, con lo cual su vinculación con un programa de becas hace que sea una empresa que se muestra como socialmente responsable, y eso puede hacer que esa empresa sea más atractiva para sus futuros empleados y para retener a los que ya tiene. Para un departamento comercial de la empresa, la universidad, otra vez, es un campo de cultivo enorme, porque hay muchísimo consumidor en una universidad. Una marca que pueda tener visibilidad e impacto en la universidad son consumidores con potencia, y por lo tanto es muy interesante que una marca pueda colaborar con la universidad. Tenéis profesores, tenéis instalaciones preciosas, la mayoría, y tenéis un alumnado con unas edades muy atractivas para consumo de productos y servicios que necesitan esa visibilización. Y luego está muy bien, como hemos comentado en el dossier, la parte de responsabilidad social corporativa vinculada con los objetivos de desarrollo sostenible, que, como muy bien has comentado tú, Fernando, las universidades son generadoras de contenidos y de informes y de publicaciones muy vinculados a de hambre, a temas de cambio climático. Por lo tanto, las empresas también buscan ese tipo de impacto, y la universidad, a través de sus proyectos de investigación, eso también lo genera. Y por lo tanto, yo creo que es interesante, como dices tú bien, Fernando, saber muy bien qué necesitas, tener muy claro qué gana
el donante si colabora contigo y obviamente a partir de ahí perfilar muy bien por qué donantes vas a empezar a hacer la petición. Muy bien, Juansa, voy viendo el tiempo. No sé si quieres destacar algo más, Juansa, o si no ya abriríamos el tiempo de preguntas. El dossier lo vais a recibir, los que me habéis escrito, para que os lo envíe y tendréis toda la información muy detallada. Juansa, ¿quieres compartir algo más o ya entramos en preguntas? Sí, bueno, yo, es que claro, para hablar del dossier ya pueden leerlo, no sé si lo han leído, si pueden leerlo, ¿vale? Y luego cualquier consulta, luego pueden contactarnos para lo que quieran, ¿vale? Pero lo que sí que es importante es que me gustaría ahondar en lo que ha dicho Fernando respecto a la colaboración, Sí. más que con otras entidades no lucrativas, que yo creo que todas las universidades a lo mejor tenemos alguna colaboración con otras universidades, con otras entidades. Por ejemplo, nosotros colaboramos con el Banco de Alimentos, ¿no? Y hicimos una campaña conjunta para promover, ¿no?, que la comunidad universitaria y la sociedad colaborara con el Banco de Alimentos, ¿no? Lo hicimos coincidir con el Giving Tuesday y un poquito esas colaboraciones más o menos creo que todas las universidades las hacemos, ¿no? Pero es verdad que encuentro a faltar colaboraciones entre universidades, ¿no? Y Sí. ahora que tenemos unas cuantas universidades aquí conectadas, creo que faltan proyectos en los que podamos presentar a potenciales donantes, a potenciales, sobre todo fundaciones internacionales, extranjeras y españolas, a empresas, grandes empresas, presentar proyectos conjuntos de captación de fondos para desarrollar proyectos en varias, ¿no?, ubicaciones, ¿no?, de la geografía española. Yo sí que creo que es un tema que, aparte de que queda mucho por desarrollar, por supuesto, en el fundraising, el trabajar conjuntamente en universidades para realizar proyectos conjuntos, más allá de las cátedras, ¿no?, que sí que es verdad que se han creado algunas cátedras interuniversitarias, ¿no?, entre varias universidades, más allá de eso, creo que es un camino bastante bonito de desarrollar en el futuro que estaría bien, ¿no?, esa colaboración entre Sí. universidades. Yo también me lo pido, creo que es una necesidad enorme, una mayor colaboración. Bueno, Juansa, pues oye, aquí, como os he dicho, ahora te damos paso también, Juan Pablo. Vamos a abrir el momento para preguntas. Quería hacer un pequeño inciso, simplemente que sepáis que el próximo consultorio es el 16 de febrero. Vamos a hablar sobre el rol de la mujer en la filantropía y en el fundraising, con Rosa Madera, fundadora de Empathy, y con María Arena Palomares, que me atrabanco, de Calala, Fondo de Mujeres, para que os lo podáis anotar. Y quería aprovecharos para daros una pequeña primicia. Ya está en preventa mi segundo libro, escrito el segundo libro, que tiene como título de Darlo todo a pedir lo que te dé la gana. Es un libro que va dirigido... A ver, ¿me escucháis bien? Voy un poco lenta, espera. ¿Ahora? Espera, ahora ya sí ha vuelto, ¿no? Se ha ido, no sé por qué se ha ido desconectando. Exacto, os estaba comentando que es el libro de Darlo todo a pedir lo que te dé la gana, que es un libro que va dirigido a mujeres empederadas y que ahora está en preventa. Para los que lo compréis ahora en preventa, estoy también sorteando una mentoría gratuita de 90 minutos y será un placer que podáis participar. A ver, ¿me escucháis? A ver... Sí, perfecto, vale, que noto que va un poco ralentizado. Vale, pues abrimos las preguntas. Si quieres, Juan Pablo, adelante. Gracias, Silvia, y gracias por el trabajo que habéis hecho. Me parece que, bueno, que es muy necesario. Precisamente yo creo que Paloma apuntaba que estamos un poco por detrás, ¿no? Y este tipo de dossiers pues, ayudan precisamente a impulsar y a generar esa cultura de fundraising dentro del entorno universitario. Juansa, me ha venido a la cabeza un proyecto que estamos haciendo con el Barcelona Institute of Science and Technology de Andreu Mas-Colell, que es un programa de fellows para atraer talento muy bueno que está en el extranjero y que queremos de algún modo que vuelva a España y que nos ayude a impulsar la ciencia, ¿no? Pues es un proyecto que podría encajar dentro de lo que tú dices y que está financiado por una fundación, ¿no? Una fundación precisamente de aquí, de Cataluña. Yo os quiero hacer una pregunta un poco académica, es que nos comentaréis un poco la metodología del estudio, para saber cómo habéis, bueno, nos has explicado un poco los parámetros que habéis ido midiendo, pero cómo habéis ido al acceso a los datos. Y luego, pues,
animaros, ¿no? Yo lo haré en mi terreno personal, yo compartiré el dossier con el rector, pero muchas veces tiene mucho más fuerza cuando vosotros, yo soy miembro de la asociación, lo compartís directamente con la gente, porque les llega por vuestra vía y es una manera también de potenciar la propia asociación. Gracias. Gracias, Juan Pablo, muchísimas gracias. Juansa, ¿quieres compartir la metodología? Sí. Nada, la metodología para los datos, fijaros que en realidad esto no es un ya que venimos del entorno universitario, no es un trabajo de investigación académico, ¿vale? No es un trabajo en el que, aunque hemos tenido cierto rigor, no era lo más importante sino que era un dossier, un informe más un poco desde un punto de vista profesional. Lo que hicimos para sacar los datos, que veis que está reducido en el informe porque si no se hacía muy largo, fue simplemente hacer un análisis documental, como decimos en el dossier. Analizamos de las 84 webs de las universidades españolas. En los casos que teníamos alguna duda en cuanto a que podían tener un programa, podían tener una oficina o habían hecho alguna campaña, fueron llamadas de teléfono. Llamamos por teléfono para consultar si es que no tenían la información porque no la tenían colgada. Y fue, digamos, un análisis documental de ese tipo, analizando todas las webs de todas las universidades. Fijaros que en realidad todas las universidades captan fondos españolas, todas. El problema es, aunque solo sea gracias al Banco Santander que tiene acuerdos con todas, ¿no? Pero el problema es que muy pocas lo captan fondos de forma estructurada y profesional, ¿vale? Entonces, lo que hicimos un poquito con el estudio, que si alguien a nivel personal queréis comentarlo conmigo a nivel más concreto y eso, tenemos todos los datos tabulados en un Excel de cada universidad, con todos los datos. O sea, si alguien quiere más información, incluso de su propia universidad, porque por saber cómo lo hemos sacado, pues yo os los facilito sin ningún problema. Y deciros de alguna forma que en el estudio lo que se intentaba un poco era hacer una radiografía breve de en qué situación estábamos. No era el objetivo de este dossier, pero sí que saber dónde partíamos. Y evidentemente, pues partimos de una situación en la que pues no estamos ni en un proceso de consolidación. Estamos en un proceso, como decía Paloma también antes, estamos en un proceso de implantación, ¿no? Ya, la gente que llevamos muchos años trabajando en este tema en universidad, pues nos hubiera gustado, ¿no?, que este proceso hubiera sido más rápido, pero va muy lento. Todavía vemos claramente por los datos que falta mucho trabajo de incorporar como importante, ¿no?, la función del fundraising dentro de las universidades. Esto, exacto. Yo creo que, Juan Pablo, te agradezco. O sea, sí que os animamos a que compartáis el dossier con personas clave de la organización. Por supuesto, tanto Juansa como yo y seguramente Fernando, si necesitáis que alguien externo manifieste y comparta este dossier con las personas clave de vuestra organización, ya sabéis que eso a veces tiene más fuerza que si lo decís vosotros mismos. Y como ha dicho Juansa, Juansa ha llevado toda la parte de números y ha sido una labor impresionante. La verdad es que yo he quedado impresionada por todo el análisis que ha recogido de diferentes soportes y también informes oficiales. Y como ha comentado muy bien Juansa, hemos realizado entrevistas, otras personas también habéis revisado el dossier antes y hemos también recopilado una biografía que lo tenéis también en el dossier con muchísima información, además de poder recopilar experiencias personales y propias que tanto Juansa como yo, como las universidades ejemplo que hemos incluido. O sea que ha sido una labor prácticamente de 2 o 3 meses con Juansa, con el apoyo de la Asociación Española de Fundraising. Y como os digo, si algo tenemos entre manos es poder reivindicar este fundraising universitario profesional. Yo me pongo a vuestra disposición. Yo estoy trabajando muy cerca de rectores y muy cerca de miembros del patronato para que sepan pedir y para que sepan dar. Porque al final lo mejor que tenéis en las universidades es gente con agendas muy potentes y lo que hay que enseñarles a pedir de manera cómoda, profesional, muy bien pautada, y esto sí que lo sabe hacer muy bien el departamento de fundraising. Lo que pasa es que el liderazgo de pedir
no es delegable. Quien tiene la relación es el profesor tiene que pedir, el miembro del patronato, el rectorado, y eso requiere de una serie de preparaciones técnicas con habilidades y con una preparación de guiones, de materiales, para que esa persona que es embajadora de la universidad se sienta cómoda a la hora de pedir. Y estas personas de la universidad que van a pedir van a tener la gratificación de dar, porque al final los miembros del patronato también sienten la satisfacción de dar, pero para que quieran dar y hacer esta acción de pedir, necesitan de vosotros que les deis muchísimas pautas, y como sabéis, desde el arte de pedir, yo estoy muy... porque pedir, obviamente, se puede abordar a veces con mucha incomodidad y requiere de una serie de pautas, y eso ayudará muchísimo. Pues muchas gracias, Juansa, de Universidad Jaume I. Muchísimas gracias, Fernando Morón, de la Asociación Silvia, tenemos 2 personas que tienen levantada la mano. Vale, pues eso, a eso voy, adelante, sí. Soraya y Juan Ramón. Gracias, que veo que ponen la manita, Saba, estaba menos acostumbrada. Adelante. Fernando, muchas gracias, y Silvia, voy a intentar ser breve, que yo sé que cuidas mucho también el tiempo, ya es la 1, pero nada, tenía una pregunta muy, muy breve quizá para Juansa, si podrían compartir con los asistentes hoy algunas universidades de referencia a nivel europeo en las cuales nos podamos inspirar para nuevas metodologías, podríamos decir, buenas prácticas, sin contar, por supuesto, las inglesas, que ya sabemos todos que a nivel cultural pues tienen una tradición muy diferente a la nuestra. Hablo de las que podríamos inspirarnos desde el Estado, podríamos decir, universidades como las que estamos aquí. Muchas gracias. Y gracias por vuestro trabajo y generosidad en compartirlo, que es excelente, y lo habéis hecho de forma gratuita, al menos para todos, y lo valoro yo personalmente mucho. Gracias. Gracias, Soraya. Hola. Sí, si queréis, bueno, yo tengo, puedo enviaros un correo electrónico, ¿no, Silvia? Con los contactos que tengas tú de los que han participado hoy, podemos enviaros un correo con algunas universidades. Yo sí, las que más conozco también son las universidades del Reino Unido, y he estado en alguna estancia en ellas y más o menos sé cómo funcionan, y creo que es el sistema que más se puede parecer, ¿no? o al que deberíamos de aspirar, ¿no? En las universidades españolas, que son las Development and Alumni Relations Office, ¿no? Que gestionan tanto la captación de fondos como la gestión con los antiguos alumnos dentro de la misma oficina, y bueno, ahí comparten, cuando tienen gente que trabaja pues un CRM, pero con los 2 objetivos, el CRM de la captación de antiguos alumnos y la fidelización de antiguos alumnos, pero también la captación de donantes y la fidelización, todo unido. Pues si toda la oficina trabaja con ese doble objetivo, eso suma muchísimo, ¿no? Para la universidad. Por tanto, yo creo que como referencia son estas, ¿no? Este modelo de oficinas. Pero si queréis, os comparto algunas de otras, ¿no? Alguna universidad holandesa que lo hace también muy bien, algunos ejemplos que yo conozca, ¿vale? Insisto, que yo conozca, que tampoco conozco todo el sector de fundraising universitario europeo. Muchas gracias. Claro que sí. Y luego acordaros que entre vosotros sois una gran red. Acordaros que Paola Horvath ha comentado que ella ha estado, ahora trabaja en IES, pero también ha estado en INSEAD. Yo personalmente visité las universidades francesas, INSEAD y HEC, y también son modelos que me parecieron muy interesantes por esa proximidad cultural que tenemos. Y la verdad es que hicimos unas visitas personalizadas a las 2, son 2 modelos muy diferentes, muy complementarios, y también fue muy enriquecedor el hecho de conocernos y compartir. Y lo interesante es que compartimos muchos antiguos alumnos. Os sorprendería ver la cantidad de antiguos alumnos que han podido estar en las 2. No sé si quieres compartir alguna información, Paola. Sí, yo les invito a ver un poco lo que está sucediendo en Francia, que, bueno, a ver, justamente lo que Silvia comenta son 2 escuelas de negocio que, como están sus competidores directos, son escuelas de negocio americanas. Se inspira mucho en el modelo anglófono, y lo que me parece muy interesante, que podríamos hablar en otra sesión, es el cambio cultural que tiene que gestionarse, porque en Europa en general la educación superior ha sido siempre financiada por el Estado, ¿no? Y entonces cuando uno va a pedir dinero,
la gente no entiende que ha habido reducciones de presupuesto, o para qué estar en los rankings y en la investigación de alto nivel realmente se necesita mucho infraestructura, bases de datos. Entonces hay un proceso con muchas herramientas para cambiar la visión de decir esto es necesario, y con lo que se recibe de los gobiernos, subvenciones, no es suficiente. Así que en Francia se ha hecho mucho porque culturalmente era más similar, y esto el Estado padre que proveía todo. Así que nada, creo que es algo para hablar y para tratar de aplicar aquí, para que la gente entienda por qué se pide, que no es un lujo, es una necesidad. Totalmente. Muchísimas gracias, Paola. Escuchamos ahora a Juan Ramón Lanzas. ¿Qué tal, Juan Ramón? Muy buenas a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer a Silvia y a Juan Salvador por la invitación que habéis cursado a la Universidad de Jaén. Bueno, yo, antes de 2 o 3 preguntas que quiero formularos, hacer una reflexión de lo que hemos hecho en la Universidad de Jaén en un minuto. Fue en el año 2020 cuando yo recibí el encargo personal del rector. Yo soy delegado del rector para una fundación que tenemos, Universidad de Empresa, y también llevo todo el tema del mecenazgo y patrocinio, pero esto lo inicié justo a mitad del semestre del 2020. Entonces estuve trabajando durante 6 meses, personalmente solo con la ayuda de una persona, y tuve la oportunidad de leer toda una parte importante de la biografía que tenía de Juan Salvador y de otra gente, y pude construir un plan de mecenazgo y patrocinio y una página web, que la tenemos. Bueno, hice un trabajo bastante intenso, miré todas las universidades públicas, no las privadas, y a partir de ahí elaboré ese plan de mecenazgo y patrocinio y la propia página web. Y por eso figuro, bueno, en el estudio que ha hecho Juan Salvador, que he tenido la oportunidad de leerlo detenidamente, dentro de las universidades que tenemos un programa de captación y una página web. Pero no tenemos una oficina. Yo ya me he implicado tanto por el encargo del rector y ahora estoy tratando de convencer a mi consejo de dirección para crear y seguir avanzando en la creación de esta oficina, porque ahora mismo todo el mecenazgo y patrocinio, como persona de contacto, lo llevo yo en la universidad, con el apoyo de mi secretaria, pero prácticamente lo llevo yo, y tampoco hemos hecho campañas, que bueno, sería la tercera parte que refleja este estudio, ¿no? Y ahí sí queremos avanzar, ¿no? Bueno, esto es simplemente para introducir, ¿no? Y bueno, lo que sí quería preguntar, sé que hay otros interlocutores, porque he tenido la oportunidad de asistir a diferentes reuniones. Los consejos sociales de las universidades están muy implicados en el tema del mecenazgo. Hay un estudio reciente elaborado con un libro muy interesante que yo aconsejo que todo el mundo lo pueda leer, sobre, bueno, pues, los incentivos al mecenazgo. Las universidades, muchas, y sobre todo las empresas, aunque según se deja ver en estos estudios, no es lo que más le importa los incentivos que puedan tener fiscales, porque hay otras cosas sobre la responsabilidad social y muchas cosas más, que, bueno, eso lo sabe muy bien Juan Salvador, porque además se lo he leído, he tenido el privilegio, bueno, y te agradezco enormemente todo lo que has escrito, porque he echado muchas horas viendo lo que tienes, ¿no? Hay otras cosas, ¿no? Pero bueno, yo quería saber si la Asociación Española, Fernando Morón, bueno, toda la información que nos podáis dar sobre todo para que, si esta asociación está haciendo algo sobre la nueva ley de mecenazgo, que creo que se está trabajando en el Congreso, y bueno, para modificar, porque los consejos sociales sé que están apretando con la idea de que, bueno, los políticos nos saquen una nueva ley que de alguna manera, bueno, pues beneficie también a la captación de fondos. Y también yo, dentro de la página web que modestamente he construido, creo que está bastante bien, pero solamente tenemos avances importantes en la creación de cátedras universitarias y en los convenios específicos de colaboración que se pueden beneficiar de la ley de mecenazgo. En la parte de donaciones puras y simples, estamos intentando crear una plataforma, un proyecto TI, para que, bueno, pues directamente se puedan hacer aportaciones pinchando o clicando en esa página web. No la tenemos construida, pero me gustaría preguntar, bueno, si alguno lo tenéis, si estas plataformas de donación online están surtiendo efectos, porque inicialmente estamos construyéndola y sé que esto tiene un coste importante de cara a temas de seguridad informática, todas estas cosas, ¿no? Saber cómo funcionan las plataformas de donación y bueno, pues también un poco
El tema de los patrocinios. Los patrocinios sabemos que se erigen por otra ley, que va diferente a lo que es el mecenazgo, y sobre todo también en el tema que lo tenemos muy verde de los alumnos, de los egresados, ¿no? Cómo las universidades podemos, porque bueno, aquí tenemos asociaciones de antiguos alumnos en diferentes facultades, pero no sabemos cómo iniciar el proceso de, bueno, para que nuestros alumni que tenemos, la Universidad de Jaén es una universidad relativamente joven, como la llamo el primero. Yo cuando veo los datos de patrocinio y mecenazgo que recaudáis vosotros, pues la verdad que veo esos 2 millones, 3 millones de euros. Nosotros este año hemos gastado medio millón de euros en todo lo que es mecenazgo y patrocinio. Creo que está bien, ¿sí? Y sobre todo porque lo hemos ordenado en una página web y hemos creado un plan de mecenazgo, ¿no? Saber un poco qué hacer, cómo iniciar el tema de la captación de donaciones a través de nuestros egresados, ¿no? Si me podéis decir algo sobre aquellos que tengáis esto más avanzado. Y vale, muchas gracias, Juan Ramón. Agradeceros de verdad, Silvia y Juan Salvador, a ti. Pues, todo lo que habéis hecho y convocarnos en esta reunión. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si alguien quiere aprovechar y contestar la pregunta, o tú, Juansa, quien quiera. Bueno, yo por lo que me... Sí, Fernando también. Sí, por lo que tenía que ver con nosotros. Has hecho muchas preguntas, Juan Ramón. Esto es para ¿Sí? esto es para un webinar, pero de 2 horas, ¿eh? O sea, ¿Sí? no lo que está... He aprovechado porque llevo un año trabajando en el tema y la verdad que estoy muy ilusionado con esto, ¿no? A ver, yo, por ser rápido, porque ya vamos un poco más de hora, sí comentarte que desde lo que tiene que ver con la ley de mecenazgo, la asociación está junto con un grupo de asociaciones, que está la Asociación Española de Fundaciones y diferentes plataformas del tercer sector. Bueno, pues hemos lanzado un manifiesto para las administraciones públicas pidiendo precisamente que de una vez por todas se haga o una reforma de la Ley 49 de 2002 o realmente se haga una ley de mecenazgo pues moderna, actual, que de alguna forma satisfaga las necesidades que ahora mismo tienen todo el tercer sector, y aquí meto a universidades, cultura, salud, investigación, cooperación, etcétera, etcétera, en unos nuevos modelos que está claro que la sociedad ha avanzado mucho más a lo que ahora mismo pues recoge la Ley 49 de 2002, más allá de declaraciones fiscales, que yo creo que de declaraciones fiscales se puede avanzar más, pero estamos en un buen camino, pero hay temas como el endowment, otro tipo de declaraciones de pro bono y etcétera, etcétera, que todavía no se recogen. Por lo que tiene que ver con la ley de patrocinios, sabes que el patrocinio, según cómo lo hagas, está regido por la ley de publicidad. Tiene que ver con la ley de publicidad y es directamente una venta de servicios, por así decirlo. Entonces ahí también lo mismo. Según cómo sea esa entidad jurídica, seas una fundación o lo hagas como, por así decirlo, como otro tipo de institución, pues la ley te regirá por uno o por otro. Y con el tema de plataformas, a ver, yo, si estáis empezando a hacer tema de captación de donaciones de particulares, antes de meterme en un proceso de interno y tecnológico de una pasarela de pago, etcétera, 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 vería realmente lo que te decía, identificar realmente para qué queréis esas donaciones particulares. Porque si lo queréis para proyectos muy concretos, yo utilizaría algunas plataformas de crowdfunding pues que ya existen, es decir, pues desde Mi Grano de Arena que tenemos, que están, digo, gente dentro de la asociación, pues está plataformas como Mi Grano de Arena o como la gente de StockCrow, que hacen una labor bastante interesante. StockCrow además tiene iniciativas ya en temas de universidad a nivel internacional que creo que les puede servir. Entonces, antes de implementar un tema tecnológico que siempre trae consigo un poquito más de complicación. Otra cosa que de pronto estratégicamente veáis que tenéis la capacidad para tener un flujo de donantes importantes, entonces ya sí crearía una plataforma propia y un formulario propio y un proceso propio de captación.
Yo por lo que tiene que ver con mi parte, no sé si hay alguna. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí porque estoy consciente del tiempo. Si te parece, Juan Ramón, como te hemos comentado, tanto Juansa como yo, Fernando, estamos a disposición. Como hemos comentado con Juansa, os enviaremos un correo con, si queréis que os lo enviemos, acordaos de escribirlo en el chat, vuestro email, y os enviaremos un correo con más respuesta a lo que nos pedís, simplemente por ser respetuosa con el tiempo. Pues muchísimas gracias a todos. Hemos retomado los consultorios de nuevo. Acordaros que el próximo 16 de febrero tenemos el siguiente sobre el rol de la mujer en la filantropía y también en el fundraising. Y como os he dicho, tenéis el libro, mi segundo libro, disponible. Enlace también, y los que compréis el libro ahora en preventa podréis optar a una mentoría gratuita conmigo sobre ventas, fundraising, propuesta de valor ganadora o comunicación, que ya sabéis que son mis áreas de experiencia. Pues muchísimas gracias a todos y nos vemos muy pronto por este canal. Gracias, adiós. Hasta pronto. Os enviaré la grabación pronto también. Adiós. Gracias, adiós. Adiós, gracias. Adiós, adiós. Hasta luego, Silvia. Gracias, Fernando. Gracias, Juansa. Juansa, un abrazo. Adiós, gracias.